El arte, una de las más elevadas creaciones del ser humano, algo de lo más sublime de nuestra especie, que le ha elevado sobre los demás porque tiene como objeto la creatividad, la expresividad, el sentimiento, la emoción y también la razón. El ser humano crea arte desde que era un homínido de la época de las cavernas, cuando se hacían las conocidas como pinturas rupestres. ¿Con qué intención? Quizás como un medio para preservar la memoria. Saber que hubo alguien que existió, que era un cazador, que buscó retratar a los animales o a la naturaleza que presenciaba en aquella época, pues en principio el arte era una expresión de lo humano sobre la naturaleza. Esta le causaba una gran intriga. Pintaba entonces paisajes, intentaba plasmar en su obra lo más cercano posible a la realidad. Era lo que se le conoce como arte mimético, tan criticado y elogiado por los griegos, quienes comenzaron a considerar las proporciones para la creación de sus obras, las cuales estaban inspiradas en divinidades o en héroes de la mitología clásica, o también en sus eventos deportivos como las Olimpiadas. El arte comenzó a transformarse a medida que pasaba el tiempo y a existir nuevos conceptos que lo redefinían, y que de acuerdo al poder dominante era considerado arte o no, pues en la Edad Media el arte fue en su mayoría representaciones de escenas bíblicas o relacionado con la creación de iglesias y de figuras religiosas. La religión era el poder dominante, y éste construyó verdaderas obras sublimes que incluso hoy en día se preservan, tratando de encontrar la comunión con Dios. Y de esa manera el arte fue evolucionando hasta nuestros días, desde lo más sublime a lo más horrible, desde lo más bello a lo más grotesco, desde lo más perfecto hasta la imperfección más aterradora. A lo largo de la historia muchos han intentado hacerse con obras que son invaluables, verdaderos tesoros que cualquiera interesado en este mundo quisiera en su colección. Ha habido subastas en las que pinturas de Picasso o de Van Gogh se han vendido por millones de dólares o euros, siendo de los objetos más cotizados y más costosos, pues en realidad una obra de arte en ocasiones llega a ser algo invaluable, al ser una creación de un genio o un artista, una creación única y original. Esto la hace tan valiosa. Ponerle, por ejemplo, precio a la Mona Lisa es difícil, o a la Noche Estrellada. Estas obras por ello están exhibidas en museos para el goce estético de toda la humanidad, porque si algo es un artista es un benefactor de la humanidad, al igual que un científico o cualquiera que se dedique a aportar algo a nuestra especie. Precisamente por este valor que pueden tener estas piezas de arte, han sido buscadas por coleccionistas o por ladrones que precisamente quieren vender estas obras en el mercado negro, produciéndose varios robos de obras de arte a lo largo de la historia. Pero hubo épocas de la historia en donde no estamos hablando del robo de una sola obra de arte para un excéntrico coleccionista, sino que estamos hablando de verdaderos saqueos, de cientos o miles de obras de arte que pasaron por las manos de conquistadores, quienes las valoraban como tesoros para sus propias galerías o para sus naciones, o quizás como un trofeo que les recuerde la sumisión del enemigo. Sin más preámbulos, exploremos a los ladrones de arte y de tesoros más grandes de la historia. Número 1. Los romanos. Los romanos solían robar obras de arte en los expolios por las guerras. Los generales y también en ocasión de los soldados saqueaban las ciudades y se llevaban objetos de valor, algunos de ellos artísticos que posteriormente eran exhibidos en Roma como trofeos de las civilizaciones subyugadas, o también como un objeto particular en manos de un comandante romano que tuviera inclinación por el arte y que quisiera coleccionarlo. Sobre todo, los romanos llegaron a robar arte de sus campañas en Grecia, siendo esta muy estimada por los romanos como una cultura de origen y superior, como el conocido saqueo de Corinto en el año 146 a.C. También es bien sabido del saqueo del templo de Salomón en la destrucción de Judea, que serviría al emperador Vespasiano y Tito para la creación del Coliseo romano. En Roma existía este gusto por el coleccionismo de arte heredado de los griegos, teniendo todo un sistema para medir su valor, tanto por la hechura como también por los materiales con los que estaban hechas las obras, y sobre todo también era valiosa la firma, es decir, el artista que había hecho la obra. También existían los merchantes, quienes se dedicaban precisamente a vender arte a los coleccionistas o a los críticos de arte, pues el arte en la antigua Roma, como también ocurría en Grecia, era una forma de demostrar un estatus social, una práctica que aún se preserva en nuestra sociedad tan ávida de distinción. El inicio de esta tradición de saquear a los reinos, imperios o pueblos derrotados, según Tito Livio, comenzó en el 212 a.C., cuando Roma conquistó Siracusa, saqueando la ciudad. Las piezas de arte saqueadas iban a los templos romanos, en donde se exhibían sobre todo esculturas,
Los ediles organizaban exposiciones artísticas durante las fiestas religiosas. Los museos eran en ese sentido también un medio de propaganda política, junto a los juegos en las arenas de gladiadores. Después comenzaron a construir edificios dedicados únicamente a la preservación de estas obras de arte y de diversos tesoros que habían sido conquistados por comandantes romanos, como el caso de Cayo Asinio, quien construyó el Artium Libertatis, dedicado a celebrar sus victorias. Vespasiano construiría el Templo de la Paz, en donde exhibía los botines obtenidos durante la guerra en Judea. Las obras artísticas saqueadas eran exhibidas en el clásico triunfo romano, en donde participaban en el desfile triunfal, un símbolo de poder y de la superioridad del Estado romano. Sila, uno de los mayores dictadores de Roma, se presume era el primer coleccionista de arte privado. Lucio Licinio Línculo sería uno de los ejemplos de otro coleccionista de arte poseyendo varias esculturas y pinturas. Franceses. Durante la Francia napoleónica se realizaron saqueos de todo tipo, sobre todo de obras de arte. Son bien conocidas las anécdotas de saqueo, sobre todo por parte de los mariscales de Napoleón y de Napoleón mismo, quien también valoraba mucho las piezas invaluables que enviaban a Francia, quizás en el mismo tenor o sentido que los emperadores o comandantes romanos lo hacían, como una forma de demostrar el poder imperial de Francia, y también como un medio para financiar sus campañas, pues el arte era muy cotizado entre los coleccionistas franceses o de otras nacionalidades. La propia madre de Napoleón y sus hermanos eran muy devotos al arte y a la compra de objetos artísticos para el aumento del estatus social, o como una forma de proteger sus riquezas. El dinero no es un medio confiable de riqueza, pues constantemente está cambiando su valor, de manera que la forma más segura de proteger la riqueza es con la compra de joyería, de obras de arte, de oro, de plata o de propiedades, ya que éstas preservan su valor e inclusive aumenta con el tiempo. Desde que Napoleón llegó a comandar el ejército de Italia con sus primeras conquistas y ya fundada la República Cisalpina, comenzó el saqueo de obras de arte italianas, que se dirigían a las arcas del directorio francés, además de que invitaba a los artistas, filósofos y científicos italianos a unirse a sus filas. En su viaje a Egipto, una gran cantidad de piezas entre objetos arqueológicos y obras de arte fueron a Francia. Napoleón llegó con todo el expolio, pintando con esto su expedición como un éxito, aunque militarmente fue un rotundo fracaso. Sin embargo, las piezas confiscadas de los egipcios, muchas de ellas milenarias, terminaron en museos de Francia, y también fueron analizadas para comprender la antigua cultura egipcia, siendo por ejemplo la piedra de Rosetta, uno de los objetos que cambiarían la historia al ser traducidos los jeroglíficos que contenía, por el políglota francés Champollion. La mayoría de objetos saqueados por el imperio se iban al Museo Napoleón, que en el futuro sería el prestigioso Museo del Louvre. Posteriormente, en las campañas en Alemania, España y Bélgica también sucedió este saqueo por parte de las tropas napoleónicas. El mismo Napoleón se llevaría la espada del rey Federico el Grande de Prusia, así como otros objetos personales del monarca al cual admiraba, cuando se hospedó en Potsdam durante su campaña contra los alemanes en 1806. España sería una de las víctimas más grandes del saqueo de obras de arte, sobre todo José Bonaparte, el hermano de Napoleón, que fue rey de España. Entre los años de 1808 a 1813, grandes obras de pintores reconocidos fueron llevados a Francia y encontrados también en los objetos personales de José Bonaparte cuando se retiraba de España. El saqueo durante 20 años del Imperio francés, se dice, fue el mayor movimiento de obras de arte de la historia. También en los traslados o en los mismos saqueos se dañaron varias obras y otras se perdieron. Por ejemplo, cuando el ejército aliado entró en París, el gobernador de la ciudad quemó varios de los objetos, tanto artísticos como históricos, que se habían obtenido de las conquistas francesas. De manera que muchos objetos se dañaron y muchos otros se perdieron, pérdidas irreversibles de la historia de la humanidad. Además de que los soldados y mariscales de Napoleón también se llevaron obras de arte y joyería para exponerlas en sus propiedades o para venderlas. Muchas de las joyas más bellas y representativas fueron desmontadas, con el objeto de vender los materiales preciosos con los que estaban hechas. Por ejemplo, la joya de Vicenza fue fundida y varias obras del maestro manierista Benvenuto Cellini. Se quemó el buque insignia de la flota veneciana, el Bucintoro, con el objeto de rescatar el oro de las decoraciones. Inclusive, los franceses estarían interesados en desarrollar técnicas para desprender los frescos, ocasionando daños irreversibles en dichas obras, sin conseguir su objetivo, causando a la vez daños estructurales a las edificaciones en las que se encontraban estos frescos. Esto con el objetivo de desprender los frescos de Miguel Ángel que adornaban la Capilla Sixtina.
y llevarlos a Francia. Al final de las guerras napoleónicas o de la coalición, durante el Congreso de Viena, se trató el asunto de la devolución de las obras de arte, muchas de ellas depositadas en el Museo Napoleón, hoy del Louvre. Muchos de los soldados aliados entraron por la fuerza para llevarse las obras de arte que los franceses estaban reticentes a entregar. Tanto españoles como los austríacos y prusianos irrumpieron en el museo e inclusive amenazaron a los encargados del mismo a ser llevados como prisioneros si no se les entregaba sus obras de arte, aunque una gran cantidad de obras fueron recuperadas por sus países de origen. Muchas otras, sobre todo italianas y austríacas, se quedaron en el museo y hoy en día siguen siendo exhibidas en el Museo del Louvre, lo cual sigue planteando un dilema moral. La base de esta expropiación eran los derechos de conquista y la búsqueda de una educación pública francesa con los ideales de la Ilustración para el conocimiento del arte. Lo bueno que puede rescatarse de este expolio es que ayudó a aumentar el interés por el arte, pero a la vez en su preservación, pues se diseñaron distintos métodos para poder proteger las obras en su trayecto hacia su destino final, pues múltiples obras de arte se destruyeron o se perdieron por la antigüedad de las mismas y el poco cuidado que en principio se ponía en su traslado. En total, 3/4 partes del arte italiano fue saqueado por los franceses. Más de 200 pinturas de la colección real de España. Algunas de estas pinturas fueron regaladas al general Wellington por Fernando VII. En 1810, 1000 cuadros fueron saqueados en Sevilla por el ejército francés. La mayoría de pinturas procedían de edificios religiosos. El mariscal Soult robó más de 180 cuadros. Número 3. Españoles. Naturalmente que uno de los imperios más grandes de la historia tuvo contacto con múltiples culturas alrededor del mundo, tanto en América como en Asia. Muchos de los tesoros, aparte del oro, fueron expoliados y enviados a Europa como tributo para el rey Carlos V y otros reyes durante la conquista de México. Tesoros tan preciados como los códices mexicas o como los tocados y coronas, como el conocido penacho de Moctezuma, que aún está en manos de los austríacos. Las obras de arte o culturales que los españoles no enviaron a España como tributo o fueron desmanteladas para su venta por contener metales preciosos o fueron destruidas por representar según los españoles a demonios. Cientos, si no es que miles de piezas artísticas y rituales, así como históricas y culturales, se perdieron, e inclusive objetos pertenecientes a las culturas como la olmeca, la maya, la mexica y la inca, terminaron en el mercado negro en colecciones de arte de personas acaudaladas y posteriormente en museos, como el Museo de América en Madrid, en donde se albergan colecciones de arte precolombino, patrimonio americano en España, existiendo inclusive hoy en día controversias por la solicitud de países como México, Colombia y Perú, quienes han manifestado su deseo de que piezas culturales e históricas sean regresadas a sus respectivos países y culturas, con el argumento de que dichas piezas son pertenencia de los indígenas o pueblos originarios y que merecen estar en los lugares donde se les valora. Aunque se han negado estas peticiones por el hecho de que se piensa que no se poseen las condiciones adecuadas para la preservación de los objetos en los países solicitantes. El saqueo y por lo tanto el robo del patrimonio cultural de los pueblos originarios se hicieron con el objetivo tanto de obtener riquezas como también de destruir su cultura para imponer una nueva, destruyendo los templos, las estatuas y los objetos rituales. De esa manera se destruía la identidad de todo un pueblo y con ello se podía construir una nueva, acorde a los intereses del invasor. La destrucción sistemática de la cultura es el mayor triunfo del conquistador, porque le permite destruir la identidad del pueblo subyugado. No basta con haber derrotado militarmente a un pueblo, también se le debe derrotar espiritualmente, culturalmente, aplastar todo lo que quede para evitar que el esclavo se rebele. Más del 90% de los códices mayas, por ejemplo, fueron destruidos, algo que duele tanto como el conocimiento perdido de la Biblioteca de Alejandría. Número 4. Ingleses. Si hablamos de uno de los mayores expoliadores de la historia, de grandes ladrones que han privado a las culturas de sus objetos culturales e históricos, que no solo se han robado el oro, las especias, el algodón, el té y cualquier otro objeto de valor para subsidiar guerras, masacres, genocidios, etc., creo que no queda dudas de qué imperio estamos hablando. Es evidente que nos referimos al Imperio Inglés, quizás uno de los más grandes de la historia. Con tan solo el 10% de lo que producían sus plantaciones de algodón en sus colonias, pudieron subsidiar la guerra en contra de Napoleón, quien hizo esfuerzos titánicos para arruinar sus finanzas al imponer el bloqueo económico en el continente europeo. Pero lo cierto es que Inglaterra poseía la propiedad de varias colonias que le bastaron no solo para la guerra en Europa,
sino para un intento de reconquista de las colonias americanas. En realidad el maquiavelismo de los ingleses me parece asombroso. Es admirable la capacidad que se tiene para hacer el mal, o más bien para hacer lo que los ingleses hicieron. La conquista de casi todo el mundo, por medio no solo de la guerra, sino también de la intriga, de la manipulación de relaciones comerciales y diplomáticas, de la conspiración y el subsidio con dinero de esclavos, de guerras y de revoluciones. Los ingleses son increíbles, no se puede menos que admirar la enorme capacidad que tuvieron para hacer tanto daño. Ellos mismos suelen reconocerlo ahora, ya que no son el hegemón que domina el mundo, que ya no pueden llamarse la potencia dominante como cuando la corona británica controlaba a 3/5 partes del mundo, en su momento de mayor apogeo. No hubo lugar en el que los británicos no hubiesen puesto sus garras. Los padres de lo que en algún momento sería Estados Unidos, con esa agresividad expansionista y manipulación diplomática y comercial, se puede notar esa filosofía propia de los países imperialistas. Naturalmente que los británicos no solamente saquearían oro y plata, diamantes, especias diversas y otros materiales, así como productos vitales para su enriquecimiento, sino que también en sus múltiples guerras lograría obtener diversas obras de arte y objetos rituales o culturales de una gran variedad de culturas, pues Inglaterra conquistó lo que hoy es Estados Unidos y Canadá, acabando casi por completo con las culturas indígenas que habitaban estos espacios, en un genocidio que completarían siglos después los Estados Unidos y los mismos canadienses en sus respectivas guerras por la fiebre del oro, expandiéndose hacia el oeste y con ello acabando con las últimas poblaciones indígenas, viéndose obligados los sobrevivientes a escapar y buscar un nuevo hogar en las reservas que aún existen. Los británicos tuvieron también presencia en África y en Asia, controlando por siglos el enorme territorio que hoy es la India, con un muy lucrativo botín que mantuvo muchos siglos a la corona inglesa. También lo que hoy es Australia formaba parte del Imperio Británico, de manera que obtuvo de todos estos lugares tesoros de las tribus africanas, de los maorí, de los hindúes y de los indígenas. Todos los objetos robados a otras culturas se pueden ver en el conocido como Museo Británico, el cual no se ha librado de la polémica precisamente por contener en sus salas una gran parte de la historia del mundo y de sus culturas, inclusive quedándose sin espacio para los propios hallazgos arqueológicos en territorio británico. Entre las obras de importancia están un Moai, algunos de los mármoles y columnas que pertenecieron al hoy casi derruido Partenón, la misma piedra de Rosetta que trajo Napoleón de Egipto, así como múltiples sarcófagos y tesoros de los faraones egipcios. Paloma Basic diría al respecto: lo primero que habría que decir es que no fue algo exclusivo de los británicos. Todos los imperios europeos del siglo XIX participaron en el saqueo de bienes culturales, desde Francia hasta Alemania e Italia, pero Inglaterra se volvió un símbolo porque lo hizo a una escala enorme y en geografías muy distintas, desde Egipto hasta India y Nigeria. En el siglo XIX, por ejemplo, los soldados británicos saquearon miles de esculturas y bronces durante la expedición punitiva contra el reino de Benín, hoy Nigeria. Hoy en día estas estatuas se encuentran repartidas entre museos de Europa y de Estados Unidos, algo que fue descrito por National Geographic como uno de los episodios más vergonzosos de la historia colonial británica. En total 8 millones de objetos son los que concentra el Museo Británico, los cuales son reclamados por sus países de origen, como el tesoro de Oxus reclamado por Tayikistán, o la cabeza de bronce de la diosa Anahit, reclamada por Armenia. Lo peor de todo es que estas obras ahora exhibidas en museos tienen el mismo propósito que aquellas que exhibían los romanos, el de mostrar la sumisión de las culturas ante un imperio, una muestra de fuerza, una muestra de poder, tomados todos estos objetos como un trofeo, como un botín de guerra, no con el sentido de comprender a culturas que son diferentes a la suya, con ese sentido de educar a su población en la diversidad y el respeto, más que en el sentido de superioridad de una cultura sobre otra. Pues si es que se demostrara respeto por las culturas, esos objetos regresarían a los países y culturas de origen. Naturalmente que estoy consciente de que muchos de los objetos no pueden ser devueltos por la dificultad de trasladarlos, pues su antigüedad es tanta y sus materiales por lo tanto tan frágiles que requieren de métodos especiales de conservación. Además de que en algunas de las naciones no existen las condiciones para la adecuada preservación o restauración de las obras y objetos. También es necesario mencionar la ignorancia y por lo tanto la indiferencia de algunos gobiernos por recuperar sus tesoros nacionales. Pero para aquellos que tienen las condiciones y los objetos para que puedan ser trasladados, deberían de ser devueltos. Un pueblo necesita de su arte, de su cultura,
que le fue legada por sus ancestros, para que valore aquello que forma parte de su identidad. Aunque los países han redoblado su reclamo sobre su patrimonio, y la UNESCO emitió un informe en 1995 sobre la restitución de los bienes culturales, que instaba a las potencias colonialistas a la devolución de los bienes arrancados por la fuerza de sus lugares de origen, no han sido devueltos, sobre todo Gran Bretaña, quien solamente se limitó a préstamos temporales. El regreso de estas piezas parece no tener una fecha clara, pero sería el inicio de la justa retribución que estas naciones merecen y a subsanar al menos un poco los abusos del imperialismo. Número 5. Alemanes. Naturalmente que los alemanes también debían de estar en esta lista, más que por sus expolios coloniales. En el momento de mayor actividad de saqueo fue durante la Alemania nacionalsocialista, pues muchos de los grandes líderes del nazismo eran aficionados a las obras de arte, de manera que aprovechando sus conquistas en Europa, también se produjeron saqueos de diversas obras para satisfacer las necesidades de un mercado negro, financiando los proyectos y la guerra que sostenía Alemania, como también por capricho de sus altos mandos. Sobre todo este saqueo se produjo a los magnates judíos, conocido este expolio como Raubkunst. Este acto fue concebido como un crimen en contra de la humanidad. Se piensa que el expolio se llevó a cabo en 1933, hasta 1945, año del ascenso y la caída del Tercer Reich, en donde más de 600.000 obras de arte fueron robadas por los alemanes en toda Europa. Muchas de estas obras aún se encuentran desaparecidas. Algunas se piensa se encuentran en colecciones de arte privadas. La diferencia con los nacionalsocialistas es que el arte fue expoliado incluso en el mismo país por razones raciales, ideológicas o religiosas, arrebatadas de los enemigos del nacionalsocialismo como un medio de humillación y de destrucción de la memoria cultural de los que eran considerados inferiores, llamado también como arte degenerado. Estas expoliaciones, a diferencia de las realizadas en los países ocupados por la guerra, eran más bien para destruir dichas obras, más que para venderlas o para poseerlas como un símbolo de estatus, pues los nacionalsocialistas llegaron a quemar tanto obras literarias como pinturas, estatuas, etc., que consideraban subversivas o contrarias al régimen. Algunas de estas obras no fueron saqueadas, sino más bien fueron vendidas o subastadas para pagar la huida de los judíos del Reich, sobre todo magnates que por las leyes antisemitas habían sido arruinados económicamente, teniendo que prescindir de su riqueza artística con el objetivo de obtener ingresos para sobrevivir o para escapar del país. En el periodo de unificación de Austria, la Alemania nazi, en marzo de 1938, las colecciones de arte más conocidas fueron incautadas y almacenadas en el Palacio Imperial de Hofburg, en Viena. Adolf Hitler se aseguró de ser el primero en elegir los cuadros de la prestigiada colección para sí. Los demás fueron distribuidos entre representantes especiales y museos. Una gran cantidad de estas obras eran pertenencia de Louis Rothschild. Algunos otros ni siquiera vendieron o subastaron sus obras, sino que las dejaron atrás al tratar de huir del Reich, como la colección de Fritz Grünbaum, que incluía un número considerable de obras de Egon Schiele. Dicha colección hasta el momento no ha sido recuperada. En 1937, varias de las obras de arte moderno fueron exhibidas en München con el título de arte degenerado, con el objetivo propagandístico no de la apreciación artística, sino de la difamación y la mofa a aquellas expresiones artísticas que para los nazis eran depravadas. Algunas de aquellas pinturas de arte degenerado fueron vendidas o subastadas, o inclusive intercambiadas por obras que los nacionalsocialistas apreciaran, despertando el interés de coleccionistas y del mundo del arte en general. Se hizo una lista de obras de arte que debían de ser saqueadas de inmediato, las cuales habían pertenecido en algún momento a Alemania o habían sido pintadas por artistas alemanes, para que regresaran a casa. Para el año de 1944 se habían confiscado 21.903 objetos artísticos de 203 colecciones de arte, incluyendo 5.281 pinturas y gráficos, 583 esculturas, 684 miniaturas, pinturas en vidrio, esmaltes, muebles, porcelana, artesanías, etc., así como 259 obras de arte antiguo. El expolio del nacionalsocialismo no solamente fue un medio de hacerse de manera ilegal de obras de arte, sino que también fueron una forma de destruir lo que ellos pensaban eran obras degeneradas o inferiores, destruir la identidad, la cultura y los estados que consideraban enemigos del Reich. Una gran cantidad de obras de arte se perdieron para siempre, destruidas deliberadamente. No se sabe con certeza cuántas. Como Hitler se veía a sí mismo como un mecenas y un hombre amante del arte,
Muchos de sus allegados buscaron imitarlo, coleccionando varias obras de arte robadas. El más conocido fue Göring, pero también Goebbels, Ribbentrop, Himmler, Bormann, Hans Frank, entre otros altos mandos. Hermann Göring se jactaba de tener la mayor colección de arte, incluso más que la del propio Adolf. Quería convertir su finca en un museo. Para el final de la guerra había reunido 1375 pinturas, 250 esculturas, 108 tapices, 200 muebles antiguos, 60 alfombras persas y francesas, 75 vidrieras y 175 objetos de artesanía. Este fue uno de los mayores saqueos y expropiación de arte en la historia, y uno que causó muchos daños al mundo del arte en general, por la pérdida significativa de varias obras y por la destrucción de colecciones enteras. Aunque después de la guerra el arte que se incautó buscó ser devuelto, se calcula que al menos 10.000 obras continúan desaparecidas. Número 6. Estados Unidos. Para nadie es una sorpresa que los Estados Unidos también haya sido uno de los protagonistas de robos a objetos y obras de arte en los países en los que ha tenido injerencia. Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, en donde miles de objetos y obras artísticas fueron saqueadas por los soldados estadounidenses. En Japón, los soldados solían llevarse armas y objetos que eran de una gran importancia cultural para los japoneses, como por ejemplo el robo de katanas, que pertenecieron a líderes importantes de Japón, y muchas otras que son verdaderas reliquias que datan de cientos de años. Son vendidas, subastadas o simplemente se están deteriorando en el ático de alguna persona que no sabe el enorme tesoro que tiene en manos y que fue traído por sus abuelos o tatarabuelos de Europa o de Asia. Pues los soviéticos y los estadounidenses protagonizaron en Europa un saqueo de obras de arte. Si los alemanes eran saqueadores, los aliados le pagaron con la misma moneda, llevándose colecciones artísticas a sus respectivas naciones. Además de que las tropas estadounidenses y británicas en la guerra de Irak se llevaron una gran cantidad de obras artísticas y culturales, saqueadas por sus soldados, quienes se les veía llevando objetos de esta naturaleza consigo, sin que los mandos lo impidieran. Estos objetos eran de suma relevancia por ser demasiado antiguos, pertenecientes a civilizaciones cuna de la humanidad. Cuando los estadounidenses entraron en Bagdad en el año 2003, al menos 13.000 artefactos fueron robados, en algo que se dijo es el crimen del siglo porque afecta el patrimonio de toda la humanidad. El saqueo al Museo Nacional de Irak fue un hecho atroz. Algunas de las piezas más relevantes terminaron en colecciones públicas y privadas en países como Estados Unidos precisamente, al igual que en Reino Unido, Italia y Siria. Algunos artefactos han sido devueltos, pero muchos aún están perdidos, ofreciéndose en páginas de compra y venta en línea, así como en mercados negros. Al menos 1.000 piezas fueron interceptadas por los funcionarios de aduanas de los Estados Unidos, y en el 2006, una estatua de piedra sin cabeza que representaba al rey sumerio Entemená de Lagash fue recuperado de los Estados Unidos. Apenas en agosto de 2021, unas 17.000 obras de arte de la antigua Mesopotamia fueron devueltas a Irak desde museos de los Estados Unidos. Entre estas piezas se encontraba la tabla del sueño de Gilgamesh, que fue comprada en 2014 por más de $1 millón por un museo de Washington, D.C. Cuando te roban tu historia, pierdes el sentido de ella, no solo el pueblo iraquí, sino toda la civilización. Número 7. Unión Soviética. Como con los estadounidenses y con los británicos, los soviéticos también participaron del saqueo. El saqueo de los soviéticos a las obras de arte alemanas o en pertenencia de los alemanes fue una especie de venganza institucionalizada, pues si bien los británicos y los estadounidenses saquearon obras de arte y objetos de manera individual, cuando los soldados tenían la oportunidad de llevarse estos objetos, los soviéticos tenían órdenes. Tanto funcionarios como soldados se dedicaron a saquear obras de arte, sobre todo también porque los nacionalsocialistas hicieron un buen trabajo en concentrar en sus museos y almacenes una enorme cantidad de las mismas. Al menos 2.5 millones de obras de arte y 10 millones de libros y manuscritos desaparecieron en la Unión Soviética, entre ellos Biblias de Gutenberg y pinturas impresionistas que en algún momento se encontraban en colecciones alemanas. Se cree que había una lista especial de lo que los soviéticos buscaban para incautar, siguiendo el ejemplo de otras naciones como la Francia napoleónica, el mismo Hitler, los británicos y los estadounidenses. Otros apuntan a 200.000 obras de arte, 3 kilómetros de material de archivo y 3 millones de libros que se encontraban almacenados en sitios protegidos contra bombardeos.
Las colecciones alemanas perdieron 180.000 obras de arte que se piensa están en propiedad de los rusos y los polacos. Entre las obras robadas se cree que se encuentran esculturas de Nicola Pisano, relieves de Donatello, vírgenes góticas, pinturas de Botticelli, entre otras obras de artistas reconocidos. Tan solo el Museo Estatal de Berlín perdió 400 obras de arte durante la Segunda Guerra Mundial, creándose un catálogo o lista de Bautenkunst, o arte saqueado, de más de 1000 obras de arte y libros desaparecidos, solo en Sajonia-Anhalt, las cuales fueron confiscadas por los Estados Unidos y la Unión Soviética. Polonia también tiene obras de arte alemanas saqueadas, como una gran colección de obras berlinesas llamadas Berlinka, y una colección de aviones, en total 25, que pertenecieron a Hermann Göring. Aunque el gobierno de Alemania ha pedido la devolución de estos objetos a los polacos, les responden negativamente hasta que les devuelvan a ellos obras que también fueron expoliadas de su territorio y que están en pertenencia de los alemanes. Sin embargo, y a diferencia de otras naciones que se niegan a devolver el patrimonio cultural y las obras robadas, los soviéticos en 1955 entregaron a los representantes de la Alemania del Este 1240 pinturas de la Galería de Pinturas de Maestros Antiguos de Dresde, que habían sido salvadas y restauradas por los soviéticos después de la Batalla de Berlín. Según Irina Antonova, antigua directora del Museo Pushkin, más de 1.500.000 objetos de valor cultural fueron devueltos a los museos alemanes entre las décadas de 1950 y 1960, diciendo que no hemos recibido nada a cambio, lo que quiere decir que pese a que los soviéticos devolvieron una enorme cantidad de bienes artísticos, la acción no ha sido recíproca. Boris Yeltsin se comprometía a regresar el arte saqueado por los nazis y posteriormente por las tropas de Stalin. Sin embargo, la Duma de Rusia no permitió que esto sucediera, al considerar patrimonio nacional de la Federación a los bienes traídos por la URSS en la Segunda Guerra Mundial, considerando dichas obras como un pago de las obras de arte y de los bienes culturales que los alemanes saquearon y destruyeron en su invasión a la URSS. Aún así, el Museo del Hermitage devolvió a Frankfurt las vidrieras medievales saqueadas. Como gesto a cambio, la empresa alemana Wintershall pagó la restauración de la iglesia de la Asunción de Novgorod, que fue destruida en la Segunda Guerra Mundial. Además, el Hermitage recibiría $400.000 como indemnización por restaurar y exhibir las vidrieras. La NBKD saqueó una colección de 18 piezas de plata que pertenecían al príncipe alemán de Anhalt. En un gesto de buena voluntad, las piezas le fueron devueltas a los descendientes del príncipe. De modo que la Unión Soviética también participó en el saqueo de obras de arte y culturales alemanas durante la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, muchas de estas piezas y obras de arte fueron devueltas a sus respectivos dueños, además de haber sido muchas de ellas restauradas por los museos soviéticos, aunque aún se mantienen una cantidad considerable de obras de arte saqueadas en posesión de la Federación Rusa o en colecciones privadas, también presumiblemente almacenadas en algún depósito. Estos han sido solo algunos de los ejemplos de cómo obras de arte y obras culturales de gran importancia han sido robadas a lo largo de la historia, como un botín de guerra o trofeo que los imperios han conseguido después de subyugar a naciones, países, reinos o culturas, desde la antigüedad hasta la actualidad. Existen estos casos de robos del patrimonio cultural de otras naciones con fines de lucro, o simplemente como una forma de obtener colecciones de arte o de objetos de culturas antiguas que eleven el estatus de quien las posee, como el caso de los romanos, de los franceses y de los alemanes. Lo importante es que los bienes culturales y artísticos son propiedad de las culturas que fueron saqueadas por culpa del imperialismo, aunque es también necesario decir que este comportamiento es muy común en todos los conflictos armados, en donde la rapiña y el saqueo es una de las cláusulas y parece ser la norma, pues con ello obtienen recursos para continuar con la guerra. Pero también es cierto que esos saqueos, que esos robos dañan mucho a las comunidades y a las naciones a las cuales se les ha arrebatado, y que lo robado nunca será algo legítimo, por más que se le quiera justificar. Lo robado debe de ser devuelto, sobre todo aquello que tiene un valor más allá del dinero o del simple lujo, sino un valor cultural e histórico que hace a dichos objetos y obras invaluables. Aunque la problemática no solo se queda aquí en el saqueo de grandes imperios sobre pueblos vencidos, sino también en el saqueo que se hace hoy en día de los bienes culturales que se encuentran desprotegidos y que para los gobiernos parecen no ser de relevancia, sin que existan leyes que protejan los sitios arqueológicos o los recursos arqueológicos y culturales
que siguen siendo saqueados y vendidos en el mercado negro. Además del poco interés que se tiene también en preservar y en restaurar los monumentos, objetos y obras de gran relevancia cultural. Pero ¿tú qué piensas al respecto? Comparte tus opiniones, me gustará leerte. Dale like si te gustó el video o te pareció informativo. Comparte este video con personas que quieran saber más del tema. Sin más que decir, nos vemos la próxima vez en el Palacio de Sanssouci.